Bienvenidos a la presente cápsula de optimización. En ella revisaremos el siguiente ejemplo. Se desea construir un acuario de vidrio con forma de caja de base cuadrada y sin tapa. El costo de construir la base es de 12 pesos por centímetro cuadrado y de cada lado lateral es de 8 pesos por centímetros cuadrados. Nos piden determinar las medidas del acuario para optimizar su volumen si se disponen de 8.100 pesos. En este tipo de ejercicios, para enfrentarlos podemos utilizar varias estrategias. La primera de ellas, eventualmente hacer un diagrama o representación. Desde ahí, tomar nuestras variables o incógnitas, describiéndolas según la situación problema, eventualmente a través de una restricción y su unidad de medida. Posteriormente, buscar relaciones o ecuaciones que nos permitan describir la situación. Posteriormente, tener una función objetivo, la función a optimizar. En nuestro caso, la función a optimizar habla del volumen. Posteriormente, aplicaremos primera y segunda derivada. La primera derivada nos permitirá encontrar el valor crítico donde se produce eventualmente un máximo o un mínimo. Y la segunda derivada nos permitirá clasificar ese crítico. Finalmente, dadas las relaciones, debemos responder de manera formal a nuestro problema. No hay que confundir resultado con respuesta. Veamos entonces para esta situación. Tenemos una representación o diagrama. En este caso he puesto un dibujo, dado que tiene una mejor presentación que mi pulso. Entonces, podríamos definir, por ejemplo, o agregar a nuestro diagrama un valor de X, que es la medida del lado de la base que no conozco. Como es cuadrada, entonces al lado de la base que está en la profundidad, también le asigno la misma variable. Y eventualmente la altura de nuestro acuario la designamos como variable y. Entonces podemos definir, sean x e y, las medidas en centímetros de los o de la base, ¿cierto? Podríamos poner de la base directamente, de la base y altura de nuestro acuario respectivamente. Bien, en este caso, como son medidas, unidades de medida, eventualmente si nosotros miramos una wincha de medir, siempre encontraremos en ella solo números positivos. En este caso, nuestra restricción, tanto X como Y, deberían ser solo números positivos, mayor estricto que 0. De lo contrario no tiene sentido, y si son ceros, no tendríamos nuestra caja, nuestro acuario. Bien, a partir de ahí tenemos que el volumen de una caja se considera como el producto de las tres aristas que concurren a un mismo vértice. Esto es, si consideramos un vértice cualquiera, tenemos que multiplicar, en nuestro caso, X del frente, X del fondo e Y que va hacia arriba. Las tres aristas que concurren a un mismo vértice. Para el caso de nuestro ejemplo,
tenemos entonces x por x por y. Cuestión que podemos anotar directamente como x cuadrado factor de y. Además, fijémonos que tenemos una condición. La condición es que tenemos solo 8.100 pesos para construir esta caja. Y tenemos valores. Por lo tanto, otra relación asociada sería el área o la superficie. Entonces tenemos una base. El área de la base sería x por x, dado que es un cuadrado. Y tenemos los laterales. De manera particular, tenemos nuestros laterales, que serán 4 iguales, sería entonces 4 factor de x por y. Esto es entonces x cuadrado más 4 veces x por y. Como no tenemos tapa, no consideramos la parte superior, ¿cierto? Y además observemos que podemos mirar hacia adentro, por lo tanto esa esquina debería verse reflejada al momento de hacer el diagrama o representación de nuestro problema. Eventualmente, en este caso estamos usando la suerte de vidrio, por eso vemos el resto de las aristas. Además, tenemos asociado un costo. Nos han dicho que la base tiene un costo de 12 pesos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, agregamos y tenemos 12 por cada centímetro al cuadrado de base más 8 pesos. 8 pesos, que los agregamos enseguida, ahí sí, por cada una de las aristas cuyas áreas son xy. Eso nos queda entonces como 12x cuadrado más 32xy. Y finalmente nos indicaron que el costo total que estábamos dispuestos o disponemos es de 8.100. Por lo tanto, finalmente este costo debe ser exclusivamente de 8.100 pesos. Bien, tenemos entonces a esta altura una función objetivo y una condición. Función objetivo, el volumen, y nuestra relación de condición. Notemos que nuestra función objetivo está escrita en dos variables. Por lo tanto, desde la condición vamos a obtener una de las variables para reemplazarla en la función objetivo con el fin de que ella quede en una sola variable. Veamos entonces, tenemos 12x cuadrado más 32xy igual a 8.100. Desde aquí podemos despejar cualquiera de las variables. En particular, tratamos con aquella de estructura más simple. En nuestro ejemplo, me parece que nos conviene despejar la variable y. Esto es 32xy igual a 8.100 menos 12x cuadrado. Luego podemos despejar y dividiendo por 32x. Como x es mayor que 0, entonces no hay problema con esta división, no se indetermina. 12x cuadrado dividido todo esto en 32x. Tenemos entonces eventualmente una expresión.
Observemos que los números que estamos usando son todos pares, más aún son todos múltiplos de 4. Por lo tanto podríamos factorizar por 4 obteniendo 2025 para multiplicar y conseguir 8100 y 3x cuadrado para conseguir el 12x. Lo propio hacemos en el denominador y sería 8x. Simplificamos el 4, así, el 4 con el cuarto, así nuestra y es exactamente 2025 menos 3x cuadrado sobre 8x. Este valor entonces, o este resultado, lo vamos a reemplazar en nuestra función objetivo, que hasta ahora estaba expresada en dos variables. Por lo tanto, cambiaremos la variable y por el resultado encontrado anteriormente. Esto es, multiplicamos por 2025 menos 3x al cuadrado sobre 8x. Podemos simplificar el x cuadrado con el x del denominador y nos queda entonces directamente 2025 por x menos 3x al cubo. 3x al cubo. Todo esto sobre 8. Tenemos entonces nuestra función objetivo descrita en una sola variable, en función del lado de la base. Recapitulando entonces, teníamos que de la relación, la altura de nuestra caja, la medida de la altura, se puede escribir en función de la medida de la base como 2025 menos 3x al cuadrado sobre 8x. Desde ahí obtuvimos nuestra función objetivo reescrita como 2025 x menos 3x cubo, ahí sí, y todo esto dividido, no multiplicado, dividido, ¿cierto?, por 8. Bien, ahora vamos a calcular la derivada de nuestra función objetivo para buscar los valores críticos. De manera particular, tenemos una fracción o una representación en fracción, pero podemos considerar un octavo como una constante multiplicativa, lo que nos permite ahorrar tiempo en vez de verlo como la derivada de un cociente. Conservamos entonces la constante multiplicativa y derivamos nuestro numerador. La derivada de 2025x directamente sería 2025 y la derivada de 3x cubo sería 3 factor de 3x al cuadrado. Por lo tanto nos queda 3 por 3, 9, x al cuadrado. Observemos que tanto la función volumen tiene un dominio, todos los reales, pero dado el problema, tiene dominio problema los reales positivos. Por lo tanto, no hay ceros o críticos, perdón, no ceros, sino que críticos por indefinición. Así, los únicos críticos serán cuando la primera derivada se anula. Esto es, su pendiente es 0 o la recta tangente a la curva en ese punto es horizontal. Eso acusa entonces que estoy frente a un máximo o bien un mínimo. Entonces pidamos esto, que será equivalente, ¿cierto?, a pedir
que 1/8 por 2025 menos 9x cuadrado sea 0. Ahí sí, menos 9x cuadrado sea 0. Como 1/8 no es 0, entonces lo que tenemos en paréntesis debe ser el 0. En este caso tengo algo de suerte y 2025 lo podemos escribir como 45 al cuadrado y además 9x cuadrado lo podemos escribir como 3x al cuadrado. Esto es, tengo una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo puedo reescribir esto como el producto de un binomio suma por un binomio diferencia. Eventualmente podríamos no tener una presentación amigable o una factorización inmediata. En esos casos utilizamos la fórmula general de una ecuación de segundo grado. Entonces, el producto de A2 es 0 si acaso uno o ambos factores son ceros. Esto es 45 menos 3x o más x, para respetar el orden, es 0, o bien 45 menos 3x es 0. Desde ahí apreciemos que para que ocurra la primera condición, x debería ser exactamente menos 15. Eventualmente usted puede terminar de despejar la ecuación. De la segunda, para que se cumpla esa igualdad con 0, x debería ser 15. Observemos que el primer elemento que aparece es negativo. No lo borramos, pero lo descartamos por la naturaleza del problema. Recordar que nosotros exigimos, dentro de nuestra representación y caracterización de variables, que x debía ser un número positivo. Por lo tanto, el único valor admisible será con x igual a 15. Tenemos entonces un valor crítico. Entonces, descartamos el valor negativo. Por la naturaleza del problema. Si esto estuviese eventualmente representando una temperatura, admisible entonces el menos 15. Seguimos entonces, volvemos a nuestra primera derivada, la observamos y desde ahí calculamos la segunda derivada. Mantenemos 1/8 como constante multiplicativa. La derivada de 2025 de la constante es 0. Y luego tenemos la derivada de 9x cuadrado sería 2x por 9. Esto es menos 18x. Es decir, menos... eventualmente podemos simplificar. Menos 18x sobre 8. Para que tenga una mejor presentación, podríamos escribir como 9/4 de x. Bien, vamos a tomar entonces nuestra segunda derivada y la vamos a evaluar con nuestro crítico. Recordemos que la segunda derivada habla de concavidad. Por lo tanto, si la segunda derivada evaluada en nuestro crítico es un valor positivo, entonces estamos frente a un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en el crítico es negativa, estamos frente a un máximo. Usted puede asociar esta idea al concepto de una parábola. Recordemos que una parábola tiene la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, el coeficiente que acompaña a x cuadrado, no puede ser 0. De lo contrario, baja una forma lineal. Por lo tanto, a tiene dos chances, ser positiva o ser negativa. Si a era positiva,
la parábola abre hacia arriba, tiene concavidad positiva y el vértice será nuestro mínimo. Por el contrario, si A es negativa, la parábola abre hacia abajo, tengo concavidad negativa y el vértice se convierte ahora en un máximo. Estableciendo esa relación, os recuerdo, puede usted utilizarlo acá con la segunda derivada que habla de concavidad. Evaluamos entonces y tenemos 9 cuartos por 15. Entonces tenemos 90, que sería por 10, y 45 por 5, nuestro 9. Tenemos 90 y 45, serían menos 135 cuartos. La gracia de este número entonces que es negativo. Tenemos concavidad hacia abajo, por lo tanto estamos frente a un máximo. A un máximo. Ahí creo que nos alcanza. Bien, se nos pide optimizar el volumen. Por lo tanto, la idea es tener el máximo volumen con el menor costo, eventualmente, o con las condiciones de costo que nos dieron. Estamos entonces frente a un máximo. Bien, entonces, recordemos que la altura tenía una descripción y ahora tenemos el 15 como valor de x, que nos da la dimensión para el máximo volumen. Así que ahora vamos a descubrir reemplazando con 15 en los valores de x. Tenemos 3 por 15 al cuadrado dividido en 8 por 15. Al hacer este reemplazo vamos a obtener entonces 15 al cuadrado 225 multiplicado por 3, 675. Eso se lo quitamos a 2025, nos da un total de 1350. Eventualmente usted puede verificar estas cuentas con su calculadora. 8 por 15 por 10 son 80, 8 por 5 son 40, tenemos 120. Este número eventualmente se puede simplificar. 135 sobre 12, el 12 en 135, con 10 son 120, nos alcanza todavía uno más y llegamos a 132 y sobran 5. 5, 5, 5. Por lo tanto, al hacer esa, nos faltaría entonces aquí una coma y un 25, si no me equivoco. Perfecto, tenemos nuestros resultados. Por otro lado, podríamos verificar que nuestro volumen, lo vamos a anotar acá mejor, aprovechando el espacio, nuestro volumen sería entonces de 15 al cuadrado multiplicado por 11,25. Tenemos entonces a 225 por 11,25 multiplicado por 10 serían 2500, agregamos el 1, 2531, y 25 por 25 son 625, así que nos quedaría 2531,25 o 25 décimas. Perfecto. Por lo tanto, tenemos nuestros resultados. Vamos ahora a la respuesta formal.
el volumen máximo que se obtiene con estas condiciones es de 2531,25 centímetros cúbicos. Con una base de 15 centímetros de lado y altura de 11,25 centímetros. Ahí están entonces las dimensiones de los lados de esta caja de vidrio que va a contener el mayor volumen, que es de 2531,25 centímetros cúbicos. En particular, podemos, ¿cierto?, traspasar esta unidad de volumen a capacidad dividiendo por 1000. Por lo tanto, nuestra caja albergaría un poco más de 2 litros y medio, eventualmente, ¿cierto?, del líquido del agua para este acuario. Bien, llega a su fin entonces esta cápsula de optimización. Primero representamos con algún dibujo, luego definimos y describimos variables, buscamos relaciones entre las variables y las condiciones dadas, miramos cuál era la función objetivo y cuál era la función de condición. Desde la condición reescribimos la función objetivo para que esté en una sola variable. Nuestra función objetivo la derivamos 2 veces. Con la primera encontramos nuestro crítico, que puede ser máximo o mínimo. Con la segunda derivada clasificamos nuestro crítico. Finalmente hacemos cuentas para tener todas nuestras relaciones enumeradas y de nuestras respuestas damos de nuestros resultados damos una respuesta formal. Esperando que esta cápsula sea de utilidad para su estudio, eventualmente nos encontramos en una próxima de ellas.